siguiendo la verdad en amor. De tal manera que cuando uno lee un versículo y quiere hilar fino acerca de la interpretación del versículo, se olvida del mensaje final, que aferrándonos, siguiendo, haciendo y hablando es lo mismo, caballero. Entonces, la inerrancia de las Sagradas Escrituras es vital a la hora de comprender, de interpretar, porque después de la inspiración, la seguridad que tenemos que fue inspirada por Dios, viene la iluminación, que Dios te ilumina. Nadie conocerá una verdad de Dios sino a través de la iluminación, y la iluminación es el acto espontáneo, directo, vertical y soberano del Espíritu Santo, porque a Pablo se le reveló. ¿En qué días? No lo sabemos, pero después de su experiencia en Damasco, Pablo volvió a su tierra, en Siria, Cilicia, en Tarso. De ahí había una colonia de judíos y luego desaparece de la historia. Y cuando narra en Gálatas su experiencia de 3 años en Arabia, es decir, Pablo no salió predicando el evangelio de inmediato. Después de 3 años de su conversión en Damasco, Bernabé lo reconoce, porque ya era uno que tenía serios problemas con los fariseos. Miren, Pablo es el mayor de todos los milagros del Nuevo Testamento, caballero, más que Zaqueo, más que Lázaro, que se convierte en un fariseo. Eso es lo más difícil que hay. Yo resucito un muerto, pero yo no convierto en fariseo. Solo Dios puede hacerlo. Y este hombre, en esos 3 años, recibió la revelación. Las 3/4 partes del Nuevo Testamento las escribió Pablo. Son 13 epístolas. Y esas palabras después se transformaron en palabras de Dios para las iglesias en toda esa antigua Asia Menor, actual Turquía y Roma misma. Ese hombre vino a ser el instrumento que Dios tenía escogido para iluminar. Y él habla de la iluminación del Espíritu Santo. Pedro mismo dice para que abra los ojos, ilumine los ojos de vuestro entendimiento. Es lo que le pasó a los caminantes de Emaús, que yendo por el camino, ardía su corazón hasta cuando Jesús partió el pan y entonces se abrió su entendimiento. Se pueden ver milagros, se puede estar en el ministerio, pero sin abrir el entendimiento. Si el entendimiento lo abre Dios. Es un acto espontáneo de Dios. Es una verdad, porque la palabra revelar es correr el velo. Revelación es sacar y correr. Es como cuando se descubre, literalmente es como cuando se descubría una estatua. Corrías el velo y aparecía aquello que no se veía. Eso es apocalipsis. Apocalipsis es revelar, correr el velo para ver lo que hay detrás del velo. Eso es revelación. Y esa revelación viene después la iluminación para después caer en la interpretación. Si tenemos inspiración, tenemos la revelación y tenemos la iluminación, ahora viene el acto de interpretar, el hermeneuo. Por eso Jesús dice ahí, hablando Lucas en el capítulo 24, con respecto a la experiencia de los caminantes de Emaús, y comenzó a explicarles, dice, y les hablaba, y la palabra hablaba les hermeneutaba. De ahí viene la palabra hablar correctamente. La hermenéutica es el arte de interpretar correctamente la Escritura. Entonces, cuando tenemos que utilizar las herramientas, la herramienta que utiliza la hermenéutica es la exégesis. La palabra exégesis es explicación, tienes que explicarlo. No hay otra, ¿no? Hay un fondo histórico, hay un lenguaje, hay una cultura, hay que penetrar, hay que pegarse el viajecito, caballero, de a veces 2000 años, a veces 4000 años. ¿De qué está hablando el autor? ¿En qué circunstancias se escribió? Si usted lee los salmos se va a encontrar que no todas son alabanzas, son más bien oraciones y deprecaciones. ¿Sabe lo que es una deprecación? Es un llanto lastimero de adentro. De alabanza tienen muy pocas, son muy pocos. El 30% de los salmos son de alabanza, de exultación, de alabanza, gloria a Dios, venía alegremente. Pero empieza a leer los otros salmos. Caballeros, son oraciones. Soy como el búho solitario en escarpados parajes. El Salmo 51, si es que lo ha leído, el 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Dónde están? Es decir, me preguntan por Dios. Tantas. Dios mío, ahí hay una palabra revelada, hay una palabra que uno tiene que penetrar. Y ahí viene la explicación, la exégesis.
Yo le voy a dar un ejemplo de cómo es que interpretamos mal la Escritura y traten de entenderme en este sentido. Los cesacionistas, que son los movimientos que se están hoy día instalando fuertemente a través de un movimiento teológico, establecen y dicen que ya las manifestaciones y hechos u obras del Espíritu Santo no son para estos tiempos, que cesó. Y eso viola un principio hermenéutico, pues toda vez que uno va a la interpretación tiene que ser honesto y utilizar la misma herramienta. Por ejemplo, la palabra canon es una caña. Es una caña. Y dentro de esa caña tenían que caber, lo que cae dentro de esta caña, dice, en este espacio, esto es palabra de Dios. Y tenía que ser, primero, dicha por un apóstol. Es que en la Escritura, bueno, ese es otro asunto del canon bíblico. Yo no sé si usted sabe que los metros y las libras son inventadas. Yo estuve en Londres y ahí vi el verdadero metro. Ahí está el verdadero metro, ahí está el kilo. Y de ese kilo, ahí está el kilo que dijeron ahí, vamos a inventar una pesa, una medida. Ahí está la libra. Y yo la veo en la vitrinita y este es el kilo, mire, y aquí está el metro. Y dijeron, y aquí está la pulgada. Y ahí hacen copia y ahí inventan todo el mundo una pulgada, un metro, ¿ya? Bueno, en la hermenéutica hay una norma que establece que la exégesis debe ser honesta. Si las manifestaciones o el ministerio del Espíritu Santo era para aquellos días, entonces veamos qué es lo que dice Marcos, capítulo 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, al que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Y aquí aparecen las interpretaciones. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre se harán fuera demonios. ¿Lo han leído? Se harán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Mire, si aplicamos la misma norma y decimos que esas cosas ya cesaron, como lo dice nuestro reverendo y muy bien ponderado Scofield, que es una de las mejores Biblias que se han leído en la época setentera, aun cuando lo escribió el año 1920 y tantos, 29. Si las señales son para ese tiempo, entonces el predicar el Evangelio también es para esos tiempos, porque están en la misma línea de interpretación. Y de predicar el Evangelio a toda criatura, echar fuera demonios, está en la misma línea. Si tú le quitas uno arbitrariamente, entonces estás violando un principio hermenéutico. ¿Me estoy explicando? Si el echar fuera demonios era solo para aquellos tiempos, entonces predicar el Evangelio también era solo para aquellos tiempos. Tienes que ser cesacionista en todo. Porque arbitrariamente tú violas un principio hermenéutico relegando las manifestaciones de sanidad divina, dones del Espíritu Santo, o como quieran llamarlo, y el Evangelio no. Esa es una de las cosas que requieren humildad y honestidad a la hora de interpretar la Escritura. Y en eso yo he sido un poco cuidadoso para no casarme con cualquier movimiento porque un contexto debe ser interpretado a la luz del contexto. Hay que tratar de ser honestos a la hora de interpretar, pues el método para aplicar la verdad revelada es mediante la revelación, la iluminación. Y ahí es donde nosotros nos perdemos y hacemos una doctrina a nuestro arbitrio. Mira, hay un versículo aislado, 1 Corintios capítulo 14, dice, cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¡Wow! Lo pongo en un marco ese versículo y le digo al drogadicto y al ladrón y al borracho, así como fuiste llamado, así permanece para con Dios. Si el versículo lo dice, tú eras ladrón, sigue siendo ladrón. Pero es que el versículo, a ver, pero leamos un poquito, está hablando acerca del matrimonio. Parece que no es nada de todo. Entonces, violamos principios bíblicos en busca de una verdad. Y ahí se requiere ser amplio, pero tampoco ser tan difuso, tan amplio en criterio de perderme en la amplitud, en el potrero. Una de las cosas más difíciles de cualquier pastor o maestro es decirle a sus miembros no sé.
yo tengo mi charla con mis pastores, tengo el privilegio de que me reciban en su casa, porque todavía no tengo otro lugar donde llegar, no sé quién me pueda dar alojamiento cuando venga del sur. Pero ahí aprovecho de hablar con ellos y les comparto cosas que ellos quedan ahí con la cabeza en reunión, dicen, ¿ah? Acerca de tantas cosas que a veces no se pueden decir tan abiertamente, pero hay que ser honestos, no lo sabemos todo. Amén. Y yo me puedo morir tranquilamente sin respuestas que todavía no tengo explicación. Yo no tengo respuesta para alguna cosa. Si esa crisis la tuve yo a mis 8 años, cuando se murió mi hermana de 2 años y medio. Piensa en una niña de 3 añitos, rubia, ojos verdes. Era una princesa. Yo iba con ella y le regalaban siempre pirulines, esos antiguos koyak. Y se muere de meningitis. Una fiebre intensa y yo culpé a Dios. Y me iba al potrero, lloraba solo. Dejé de ir al colegio como unos 2 meses. No quería saber nada. Mi madre se dio cuenta que tenía más hijos a las semanas y tuvo que seguir para adelante porque estaba el Tito, la Débora, que eran más chicos. Y todavía no tengo respuestas. Pero siempre he sabido, sobre todas las cosas, después con los años, es que lo que no sé es porque no tengo por qué saberlo. Es que a Dios le plugo revelarme lo que yo sé y eso a mí me satisface. Mucho más de lo que yo podría haber preguntado. Es más, aventurarme en el conocimiento de Dios es como meterme a nadar en el océano. Es perderme más y más. Recién casados y no teníamos hijos, fuimos a Osorno, a Puerto Estay con mi esposa Estercita. Perdimos a nuestro primer hijo con un embarazo tubario. Y yo caí en una depresión. El doctor me miró y me dijo, ¿cuántos días quieres de licencia? Arránquese Santiago. Y yo tenía 23 años. Bueno, no recordé otro lugar sino irme a Osorno y nos fuimos ahí a una iglesia de un pastor amigo, Luis Acuña, en Osorno. Y de ahí me fui a una iglesia que siempre pensaron que yo iba a ser el pastor de ellos cuando yo tenía 20 años. Ya tenían planes de hacerme la casa pastoral. Yo tenía 20 años, yo iba a ser pastor de la iglesia de Cristo allá en Puerto Octavio, Osorno. Me tenían listo el sueldo, me iban a hacer un sueldito los hermanos, habían pescadores, aserraderos, y todo eso. 20 años, yo era soltero. Bueno, fui. ¿Y por qué le cuento esta historia? Que tiene un contexto, porque cuando íbamos en el bote atravesando hacia Centinela, no sé si alguien conoce Puerto Octay. Ahí yo quisiera ir a morirme. Era un lugar muy hermoso, porque ahí se ve el volcán Osorno, majestuoso, como que sale de las aguas. Está Yanquihue al otro lado, pero a este lado está Puerto Octay. Y era verano y en mi osadía yo me tiré un piquero, íbamos en la mitad del lago, y empecé a hurgar hacia abajo, a nadar. Yo sé nadar desde los 6 años, 7 años. Y nos tirábamos un piquero y quién salía más lejos, porque para aquel lado éramos pirigüines, estábamos los 3 meses, desde diciembre hasta marzo, nadando de la mañana hasta la noche en Barranca, allá al fondo, en Pudahuel. Y me aventuré tan al fondo, que en algún momento sentí una presión que no sabía para dónde nadar. Y tenía 23 años y clamé a Dios y dije, Señor, ¿para dónde nado? Y mi sentido común me dice, quédate quieto. Y me quedé quieto así, pues hacia a punto ya no tenía respiración, porque me empecé a meter para abajo. No sé cuántos metros, si fueron 10 metros, 5 metros, 20, no sé. Perdí noción de todo.
Y en algún momento cuando sepa dónde que me voy a explotar, y me quedé quieto y poco a poco empezó mi cuerpo a subir hacia un lugar, y cuando vi la influencia hacia dónde iba, empecé a tirar para arriba como a los perritos para arriba. Cuando salía al aire, el hermano se había arrancado con el bote para encima. A una cuadra ya se había arrancado, me estaban haciendo una broma. Yo ahí me di cuenta, en el ámbito físico, que hay momentos en que uno, cuando quiere atrapar algo de Dios, corre el riesgo de morirse en el intento. La temeridad no es conveniente. Vean ustedes lo que pasó con la democratización del altar, Coré Datán Yavirán. Mañana Jehová escogerá, pónganlo delante de todos. Mañana aparecerá, y encendió la Shequina y se abrió la tierra y se tragó a Coré Datán Yavirán con su familia, niños, abuelas, hasta el gato y el perro. Todo se fue, desaparecieron directos al Seol. ¡Wow! Acercarse a Dios, no ofrecerá fuego extraño. El incienso debía ser sin mezcla, elementos específicos. Nosotros, ¿por qué hemos caído en tan bajo a la hora de interpretar a nuestro gusto y pensar que Dios piensa como nosotros? Y nos falta ese dejarnos quedarnos quietos para escuchar la voz de Dios. Y sepa, la verdad de Dios, la palabra de Dios siempre te va a edificar, te va a edificar. Vaya a la Biblia buscando edificarse, que Dios me habla a mí, no que Dios le habla a otro. Yo pasé por años el tema de buscar mensajes, y yo ya no tengo tiempo, no me queda tiempo para escribir todos los mensajes que tengo como bosquejos, para pasarlos al computador y hacerle un bosquejo de todo lo que usted quiera. Es decir, por todos los versículos, temas, tengo más de 500 bosquejos. Una agenda llena de bosquejos, el hacha de Eliseo, las muletas de David, el altar de David. Yo he predicado más de David, los valientes de David, que una vez prediqué. ¿Te acuerdas cuando prediqué sobre los valientes de David? Tengo de todos los temas. No tengo tiempo ni siquiera para leer los libros que he comprado. Tengo unos libros todavía con plástico. Compré libros, no voy a tener ese tiempo. Porque aparte de querer agarrar el conocimiento, sé que Dios está en otra instancia para conocerle. Y mientras más me sumerjo en Él, menos sé. No sé si me explico. Por eso hay que ser sencillo a la hora de interpretar, sea literal. No trate de darle una interpretación forzada. Trate de ser humilde. Y cuando no sepa algo, pregúntele a quien sepa. Y no se quede con todo ese vagabundeo, decía un amigo mío, un colombiano, un vagabundeo mental, vagabundeos mentales que tenemos, de andar tratando de cuadrar el círculo. No, la Biblia habla por sí sola. El intérprete número uno y el único intérprete y maestro de la Escritura es el Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en eso no podemos caer ni en sectarismo, ni en ser inenseñable, que eso es lo peor. Tornarse inenseñables. Yo todavía estoy aprendiendo. Cuando después de leer la Escritura me voy a la Biblia, a la iglesia, y ahí veo yo la institución, se podría decir. La idea de Dios más fuera de contexto que históricamente se había hecho. En teología hay un concepto que se llama tipo y símil. Un tipo, según la Biblia, es más que un ejemplo, es una forma en que Dios te revela algo divino. Había las manifestaciones antes de Cristo, eran las epifanías, manifestaciones antes de la encarnación. Pues, ¿quién creen ustedes que se le apareció a Manoah? Fue Jesús, el Hijo. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y después viene ese. Todos sabemos, bueno, Dios también, a Dios le plugo dentro de su idea escondida, llamar a una de afuera.
Y una de ellas, la primera como tipo de la iglesia es Asenat, la egipcia, la que se casó con José. José era de la tribu, del pueblo de Dios. Y Asenat era hija de paganos, era gentil. La llamada de afuera, que es la iglesia, a la cual convergen todas las razas, partiendo por los judíos, nacen en el seno del corazón de Dios y se manifiestan cuando nace, en su crecimiento y en su consolidación cuando fue derramado el Espíritu Santo. La iglesia hoy día, yo sé que cada pastor tiene su manera de enfrentar lo que es el ministerio, la iglesia. Ustedes son ministerios, todavía sé que tienen una misión, la palabra ministerio, servicio. Una iglesia está al servicio de la comunidad también. Pero la iglesia es la idea más fuera de lo común que podría haberse inventado. Porque si el pueblo de Dios fue el pueblo escogido, el depositario de su verdad, la iglesia habría de ser el norte más increíble de Dios, de la cual Dios se enamoró. La inventó, la tenía en su corazón. El pueblo de Dios era el pueblo mediante el cual Él se glorificaría, se daría a conocer a todo el mundo, pero la iglesia era el objeto y el objetivo de su eterno amor. Cuando veo cómo maltratan a la iglesia, cómo la fue perseguida, es decir, toda esa tipología hermosa de cantar de los cantares, 60 son las reinas, 80 las concubinas, y las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía. Está hablando de la iglesia como algo único, separado, algo a lo cual Él dio su vida. Pablo dice que la ganó con su propia sangre. Y han denostado a ella. A veces dentro de los mismos componentes de esa iglesia no se han portado a su altura para tratarla. Y por causa de ellos la iglesia es denostada. Este ataque de la pandemia, ¿qué fue? Sino un ataque a la iglesia. La iglesia es vida, la iglesia es gente, la iglesia es tocarnos, es abrazarnos, es ayudarnos, es ungirnos. Y nos dijeron cada uno en su casa. Cuando leí el materialismo dialéctico y después la implementación detrás de la cortina de hierro, el año 74, en donde establecen que los temas de fe han de ser privados. ¿Y desde cuándo la iglesia ha sido un asunto privado? Si desde que predicó Pedro, se lo dijo a los fariseos después de hacer todo lo que hicieron de milagros, de sanidades, de derramamiento del Espíritu Santo, y le dijo, y ese que mataron ustedes fueron los homicidas. Y esto no se hizo en un lugar oscuro, sino a vista de todos. La iglesia está para la arena, la iglesia así como está para el circo romano, donde morían los cristianos devorados por los leones, también está para el pregón del evangelio. Y eso es lo que más ha tratado de hacer el diablo, anular la iglesia y encerrarla. Y los letreritos, aquí no se discute ni de política ni de religión, también nos han privado de compartir con otros nuestra fe. Y si no, el cadalso mediático te llega. Hoy día hablar de Dios, hablar de verdad absoluta, hablar de Jesús, es una ofensa para estos progres que hablan de inclusión, de tolerancia, cuando lo que menos tienen es tolerancia. Y de todos aquellos que están buscando algún tipo de resarcimiento histórico, así como nuestros hermanos y queridos hermanos mapuches están buscando la restitución por el daño causado histórico. ¿Qué tal si la iglesia de Jesucristo se reuniera y demandara al Estado por el maltrato que le hizo a la iglesia cristiana evangélica? Por no tener un lugar donde enterrar a un evangélico porque no tenía el certificado de la Santa Iglesia Católica Romana, los enterraban en un basural. ¿Qué tal si nos uniéramos para demandarlo? Pero no tenemos de estas quejas ante la tierra, sino que sabemos que habríamos de sufrir la compresión, la dificultad. Pero que nuestra tierra no es esta, sino una que está más allá del sol y de las estrellas. Nuestro reino no es de este mundo. La iglesia va más allá de los gobiernos, más allá de toda circunstancia. Y ahí no me pierdo, ni me abandero,
ni me ponen en posición, ni de acá, ni de al lado, ni de arriba, ni de abajo. Somos de Cristo. Trascendemos a todos los gobiernos. Somos algo más que un bien social. Como nos miran, como lacayos del gobierno de turno, caballeros, no, servimos al hombre, servimos a nuestros semejantes, pero con una visión de eternidad, de trascendencia. Y no nos vamos a banderizar. La iglesia trasciende. Amén. ¿Quiénes son parte de ella? Son aquellos que nacen de nuevo. Miembros de iglesia hay muchos que hayan nacido de nuevo, es la gran duda que tiene un pastor. Nacer de nuevo, si no lo entras, no entras. El que no nació de nuevo no entra. Amados, el carácter de la iglesia ha de ser, la única característica es su santidad y pureza. Yo lamento que hoy día se haya banalizado tanto la teología, la praxis, y no con eso caigo en que debemos ser uniformes todos. Para mí antes un ministro sin corbata, como me lo enseñó mi obispo, no podía ser. No, somos ministros. Tuve un encontrón con un maestro de muchos años en un instituto allá en California. Lo conocí en Pensilvania y me invitó un día, si andas por allá, California te espera, me decía, mi santo. Él me decía mi santo. Él no me preguntaba cómo estás, me decía, ¿cómo se siente, mi santo? Qué bonito se siente, ¿cierto? ¿Cómo está? No, decía, ¿cómo se siente? Y yo decía, bueno, ¿cómo me siento? Pero ese hombre un día me hizo una pregunta a mí. ¿Usted cree que un pastor debiera andar en short? ¿Un reverendo? Y yo le dije, ¿usted usa short? No. Pero cuando estoy en casa, sí. ¿Usted cree que el short es pecado, está mal delante de Dios? Sí. Yo creo que no está bien, pues usted ve un cura, anda con su sotana y le hace honor a su religión. ¿Cómo un reverendo va a andar con short? Entonces, yo le hice otra pregunta y él iba manejando. Imagínese un hombre de 25 años o 30 años en el ministerio, un hombre muy avesado. Pero usted usa short en su casa. Sí. Para cortar la yarda, le dicen yarda el jardín. O sea, el short en su casa no es pecado. Pero si sale para la calle es pecado. Sí, o sea, lo que es pecado en la casa, lo que no es pecado en la casa es pecado en la calle. Y me dijo, sigue hablando mi santo que tu siervo aprende, me decía. Año 91, no lo puedo olvidar. ¿Cómo podemos divorciar tan fácilmente los conceptos de verdad, de santidad, de cultura? A veces es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos, en verdad. Y no es que uno ande buscando que todos piensen igual a uno, parece. Yo no creo que haya otro que tenga el mismo gusto mío. A mí me gusta Magallanes. Y el que no le guste Magallanes está mal delante de Dios. No vayan a ver colocolino ordinario en esta iglesia, no creo, no creo. Ni chunchos ateos tampoco, no. Cuando vemos la iglesia
están divididas por tonteras, por cuestiones periféricas. Yo le pregunté a él, le dije yo, cuando llega una persona con pantalones a su iglesia, y estoy hablando en esos tiempos en que ardían los sablazos, las guillotinas, estaban, no. Cuando llega una persona con pantalones a su iglesia, ¿qué hace usted? ¿Qué piensa? ¿Está bien o está mal? No debiera entrar. Hay que tener calificaciones para entrar a una iglesia. Pero si usted ve a alguien ahí, tiene que hacerse 3 preguntas. ¿La invitaron y no sabe que no debe ir ahí porque en esa iglesia no se aceptan pantalones? Debiera haber un letrero. Lo otro es que ella no tiene idea de que no se debe usar pantalones para ir a la iglesia. Y tercero es una persona que realmente le da lo mismo vestir como vestir. Pero usted, sin mediar ninguna, la manda al infierno, hija del diablo, espíritu de Jezabel, encima le mete toda la artillería. Ese hombre, en verdad, que se crió en el legalismo, y si me llegara a oír, yo creo que debe estar en el cielo, hacía reflexión mucho sobre lo que habían edificado como concilio y como iglesia. A la iglesia de Jesucristo pertenecen todos aquellos que han sido lavados, regenerados por el Espíritu Santo, perdonados sus pecados e inscritos sus nombres en el libro de la vida. Una de las cosas que requiere que la iglesia para mantenerse en santidad y pureza se llama disciplina. Y yo estoy asombrado cuán poco se enseña sobre la disciplina en la iglesia. Lo digo en mi propia iglesia. El proceso disciplinador lo hablaba anoche con el pastor Asaf. El único objetivo que tiene el proceso disciplinador es la sanidad del creyente, del que ha caído, del que se ha extraviado. Nosotros pensamos que no, que debe ser un castigo, que ponerlo en el centro y darle azote y darle la cortada, suspenderle. Oiga, el proceso. ¿Cómo? Dios mío, la iglesia se mantiene en santidad porque no tiene nada que ver con una cuestión de preferencias, de gustos, de estilos, de cultura. Tiene que ver con un corazón renacido, tiene que ver con un espíritu que busca edificar, añadir, crecer. Y es santa porque su naturaleza es santa. Y vean lo que dice Pablo hablando a los Efesios, en el capítulo 5, siempre lo leemos cuando en los días de boda, cuando alguien se casa. ¿Cómo debemos separarnos? ¿Cómo Él se consagró? Se entregó a sí mismo por ella para conservarla como una virgen pura y santa. Esa es la iglesia del Señor. Pero no la confundan con cuestiones culturales. No me la metan en el baile de estas apreciaciones que tienen que ver más con los estilos de vida, de cultura. Su destino es la eternidad con Cristo. Ese es el futuro que le espera a la iglesia. La eternidad con Cristo. La eternidad con el Señor. Ya antes de eso, Él prometió venir por ella. Aunque la palabra rapto no es bíblica, sí sabemos que el Señor vendrá por los suyos. En un abrir y cerrar de ojos sonará una trompeta. Y los que creemos que no veremos la cara del anticristo decimos amén. Que no viviremos los días de la grande tribulación. Que estaremos en las bodas del Cordero y que volveremos después de los 7 años a reinar por 1000 años y después la eternidad. El destino de la iglesia es esa. Y termino con el ministerio. Y para eso requiero 3 horas más. Si algún día se atreven. Yo hice un seminario hace unos 10 años atrás en mi iglesia. Creo que es el que me puse a leerlo esta semana, me tropecé con ello, lo busqué y se llama, y requiere, porque lo hicimos durante un día, nos encerramos en un ayuno, nos presentamos a las 8 de la mañana en oración, después de las 9 a las 1 de la tarde interactividad, entregamos el ayuno con un lindo almuerzo. Y después seguimos hasta las 6 de la tarde, de las 2, 3 de la tarde hasta las 6. Identidad, don y llamamiento. Es un seminario. Es que si tú no sabes quién eres,
Y si no conoces tu don, ¿quién te va a contratar? Te presentáis a una constructora, vengo a trabajar. ¿Qué es lo que usted? Ah, no sé. ¿Cuál es tu habilidad? El ministerio es vertical, soberano. Yo le aviso, porque ese es un seminario que requiere que vaya gente que realmente quiera conocerse. Nos metemos en el área de lo que es la identidad. Si eres introvertido, extrovertido. ¿Cuál es tu nivel de decisiones? ¿Por qué eliges? No, la verdad que eso son 6 horas y para mí fue muy sanador. Yo estuve y lo tengo grabado como en 3 horas, o en 3 domingos, traté de sintetizarlo, pero bueno, el ministerio, primero tienes que saber quién eres. Y tomo incluso a Gedeón, mire cómo Dios señala a Gedeón, en tiempo de anarquía, y varón esforzado y valiente, y Gedeón, mira, esforzado y valiente, ¿dónde estará ese loco? Cuando Dios te define, es que te define. Y él era un cobarde que estaba escondiendo las lentejas, los porotos y los garbanzos en una cueva para que no se lo robaran los desgraciados madianitas. Indiferencia al llamado, indiferencia al dolor de su pueblo, indiferencia con el pacto, indiferencia. A eso estaba, ese era Gedeón. Pero Dios lo define esforzado y valiente. El que te define es Dios. Y que tú lo descubras es tarea tuya. Porque después de que te identifica, recién te da dones. Te habilita. Te da la gracia. Hay algunos que cuando predican hacen dormir la guagua. Lo contaba un pastor que está en el cielo ahora, decía que un día en primera fila el diácono estaba durmiendo. Estaba acariciando como alguien estaba acariciando aquí. Yo lo caché en delantito, no me estaba acariciando aquí. Pero ese diácono se puso a dormir. Ya está, no acariciando. Y él dice, y yo pegaba hasta patadas, en el nombre, y no despertaba. Y llamé a otro y le dije, hermano, vaya a despertar al hermano González que está ahí en primera fila. Y el hermano González, el hermano le dijo, pastor, si usted lo puso a dormir, usted lo despierta. Voy a ir a tomar el refresco para despertar. Después de que te da el don, te llama. Y el llamamiento es irrevocable. Los dones y el llamamiento son irrevocables. ¿Qué significa irrevocable? Literalmente, según la Biblia, el griego original, es que no vuelve atrás. No se echa atrás. Te puedes perder con el don incluido. Y eso puede sonar fuerte. Pero hay muchos que como Judas echaron fuera demonios. Estaba entre los 70. Jesús no llamó a un traidor, llamó a uno que en esa noche se hizo diablo. Así lo dice Juan. En esa noche se hizo diablo. Se convirtió al diablismo. Entonces, cuando hay una identidad, hay un Dios y hay un llamado, Dios no se echa atrás. Y el llamado siempre viene a ser confirmado. Hay diferentes clases de instrumentos en una orquesta. ¿Cuáles son la base, Pastor Asaf? Que él es músico. Sí, pero en una sinfónica son 25. ¿Ah? ¿Cuántos son los instrumentos básicos para una orquesta sinfónica? Yo lo escribí. 25 instrumentos para poder la filarmónica y la sinfónica. Y saben dónde se oponen. A la izquierda deben ir esto otro, al centro esto otro. Es decir, cada instrumento suena en su lugar. Si usted mira el cuerpo de Cristo, la iglesia es comparada con el cuerpo, cuyos miembros son distintos.
El único miembro que no sirve para nada es el apéndice. Eso me lo dijo un doctor. Y eso me dijo, esa es la única huella que nos quedó del mono, que no sirve para nada. No le significa ni salud ni enfermedad. Eso usted se lo quita y queda igual. Pero nos puede decir con el páncreas, un pulmón, cualquier otro miembro que usted se corte, se estirpe, se echa a perder. Algo perdió. Por eso yo dije, hay harto hermano apéndice en la iglesia, aleluya. Pero Dios no tiene miembros que no pueda usar. Descubrir el don. Usar el don. ¿Dónde? En el lugar y en el tiempo. Esa va a ser la gran tarea que tenemos que hacer. Y ahí es donde nosotros debemos, después de ser habilitados con los dones, funcionar. Y aunque se utiliza ahora la palabra fungir, empoderar, palabras nuevas teológicas, estoy fungiendo, y empoderarse, palabras muy lindas. Pero la función es edificar el cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu Santo son los regalos de Dios para el creyente, los dones del Espíritu Santo para la iglesia son los ministerios. Y ahí es donde debemos todos edificar. Si no habla para edificación, calle. Si lo que usted habla o hace no edifica, calle. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Edificar. Si alguno habla, hable palabra de Dios para edificación, para consolación y exhortación. 3 elementos. Consolación, exhortación, enseñanza. Es decir, edificar. Ese es el llamado que hace Dios cuando llama a un hombre al ministerio. No para que ponga una tarjetita y que diga reverendo Ángel Aranguis. No estamos llamados para andar buscando la pleitesía de los hombres, sino que desde la perspectiva del ministerio y no del magisterio es que operamos y debemos operar. El magisterio es autoridad desde arriba hacia abajo, el ministerio es autoridad desde abajo hacia arriba. El ministerio es ser un esclavo de Cristo sirviendo a sus hermanos. Aparte de eso, cuídese de una cosa que debemos tener siempre cuidado. Termino con esta, que son $20 más, nada más. Cuídese de la familiaridad. El ministro está llamado a ser el hombre más solitario que hay en la iglesia. El pastor no tiene coiguales en la iglesia. ¿Me están oyendo? Ella es mi hija, tiene unción pastoral. Ha sido criada en el temor de Dios y en mí. Pero ella sabe que soy su padre, pero también soy su autoridad espiritual. Y una de las cosas más difíciles de aceptar es que cuando Dios te llama al ministerio, te llama a vivir solo. Dios nos llama a montones. Dios nos llamó a 3, llamó de a 1. Ven tú acá, ven. La palabra llamado es señalamiento con el dedo, apuntarte con el dedo. Y cuando vemos que el ministerio a veces se envuelve en una cofradía en donde el pastor es el socio, yo se lo he dicho a mis hermanos, yo no tengo socio en el ministerio. La persona que más me interesa cómo piensa es mi esposa. En la tierra, y no me interesa lo que piensen de mí los pastores. Mi hija me preguntaba, ¿desde cuándo empezaste a pensar eso? Después de los 60. Es que antes sí me importaba que cuadrara la corbata, que los zapatos, que no te vaya a decir un chiste un poco que no te entiendan, que gritaste mucho. Yo me escucho predicar y me arrepiento, y digo, oye, que era gritón. Y algunos todavía me siguen poniendo en YouTube unos mensajes de hace 20 o 30 años atrás. No los volvería a predicar. Ya estoy distinto. Pero cuando usted tenga la posibilidad de estar solo ante Dios con un llamado, ahí recién va a entender.
Y es la soledad que yo he vivido en todos estos 48 años. Yo en enero del 74 fui uncido. Lutero decía, ay del hombre a quien Dios unce a su carro. Se lo repito, ay del hombre a quien Dios unce a su carro. Y yo de los 17 años fui separado para enseñar, para guiar, para reprender, para aconsejar, para visitar. La carga de mis hermanos, la ignorancia de mis hermanos me preocupaba, me dolía cuando alguien se descarriaba, cuando alguien no venía, ir a buscarlo. 17 años, luego mi experiencia pastoral en Argentina. Y para qué decirle después mi experiencia en Europa. Y después cuando me vine a la comuna más próspera de Santiago, que es La Pintana, a buscar diezmo, porque aquí hay cualquier diezmo, cualquier plata. En La Pintana hay que ser el guaripolo de los giles para venirse a buscar plata para estos lados en esos años, pero bueno. ¿Cuánta gente no entiende el llamado? Y en Miami me decían, aquí hay una casa, aquí hay un carro, aquí hay un sueldo, aquí hay una residencia para usted y sus 3 hijas. Usted es el pastor que esta iglesia necesita. Y ahí me fui a ayunar. Me fui a los Everglades, a los pantanos. Tuve 4 días sin comer, sin ver a nadie. Imagínese ayunando 4 días. ¿Dónde me quiere, Señor? Digo sí o no. Y la misionera me decía, dile que sí, Angelito, dile que sí, acéptalo. Mira, cualquiera quisiera venirse a este país, te pagan todo, vas a tener de todo, Dios te va a bendecir. Sabes música, sabes la palabra, vente para acá, hazlo por tus hijas, la universidad es gratis, bla, bla, bla. Año 90. Y Dios me dijo, Chile, 3 veces, Chile. Así que les dije que no y me vine, inteligentemente me vine a La Pintana. Pero nadie sabe que era un llamado de Dios. No me arrepiento de haber tomado, si así me hubiera quedado en Londres un poco más. Habríamos conseguido el charity, habríamos conseguido la legalidad y esa iglesia hispana naciente de colombianos, bolivianos, ecuatorianos, una chilena que había, era muy bonito, lo pasé muy lindo en Londres. Esa gente me quiso a montones, pero la voluntad de Dios era otra. Mi llamado estaba otro. Y le voy a decir algo, yo lo único que sé es que Dios cuando te llama, no te llama a un lugar, te llama al ministerio, al servicio, donde Él te quiera llevar. Y ahí es donde a veces nos perdemos. Es como que si dijera, Dios me llamó al pastorado. Dios no te llama al pastorado, Dios no te llama al evangelismo, Dios no te llama al apostolado, te llama al ministerio. Y en el ministerio te asigna el oficio. Y por eso yo estoy, con todo el respeto, y aunque ustedes no lo crean, yo estoy fungiendo en esta noche como apóstol. Yo no soy el pastor de esta iglesia. Aquí tienen una autoridad, ustedes tienen un pastor. A él ustedes deben creerle y seguirle y hacer lo que están haciendo porque deben creer. Mire, Dios llama a un hombre, ese hombre llama a otro, le habla a otro y eso lo resigue. Pero no está llamando a socios, Jesús nos llamó a socios. Entonces ahora yo estoy fungiendo, pero en mi labor pastoral he delegado autoridad pastoral para que el pastor Asabi y la pastora Dalí ministren pastoralmente en mi iglesia. Entonces cuesta a veces entender el ministerio desde la perspectiva del ministerio. Es como usted nunca va a entender el Salmo 23 hasta cuando no se convierta en una oveja. El Salmo 23 está escrito desde la perspectiva de la oveja. ¿Se ha sentido oveja alguna vez? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El lugar es delicado. Empiece a buscarlo. Unge mi cabeza con aceite. El pastor está llamado a ungir la cabeza de la oveja, porque la oveja no tiene defensa, no tiene garra, no tiene dientes. Tiene depredadores nada más y lo único que sabe es balar. Y hay que ungirla la cabeza, sobre todo la cabeza, porque ahí hacen sus nidos los microbios en las narices y en las orejas y en los ojos. Y hay muchas ovejas ciegas, por eso el aceite que habla David es el aceite que era como un repelente, que era un aceite que repelía al mosquito.
cosa que la oveja siempre mirara, oyera y viera y siguiera al pastor. Nunca un arriero, sino pastor. Fueron $20 nomás. El hombre, Dios, la iglesia, el ministerio. Dios mío, qué grandes temas que esta noche concluyo, como nuevamente siempre lo digo, con solo pinceladas. Es solo un esbozo de lo que Dios me ha permitido aprender y conocer, y yo todavía a esta altura del partido no sé dónde y cuándo y cómo voy a terminar. Pero sí estoy seguro que voy a terminar bien. Sí soy fiel al Señor. Pues estoy seguro en sus manos. Él me ha prometido cuidarme todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me siguen. Yo no sigo el bien y la misericordia. La misericordia y el bien me siguen a mí. Haga lo mismo. Aprenda cada día. Sométase. Y la palabra sumisión es una de las que más molesta. Pero someterse con la inteligencia a la palabra, a lo que Dios ha dicho, y permitir que si tiene un llamado y un servicio al Señor, lo haga como para Él, para la gloria del Señor. Póngase en pie, amados. Yo concluyo dándole gracias por permitirme y soportarme este tiempo, y quisiera orar por ustedes. Quisiera que oraran por mí también. Que oremos unos por otros.